A continuación explicaré cómo clasificar a los decimales y por otra parte cómo convertir fracciones en decimales. Existen tres tipos de decimales. Existen los decimales llamados finitos, que son los que tienen fin. Existen también los decimales infinitos, que son los que no tienen fin. En los decimales infinitos tenemos a su vez dos tipos. Hay un tipo de decimal infinitos que es llamado infinito periódico, porque hay un número o varios números que se repiten constantemente sin detenerse. Pero también hay un número llamado infinito semiperiódico, que contiene una parte que no se repite y luego una parte que sí se va a repetir. Vamos a explicar en los ejemplos que tengo aquí colocados cuáles son cada uno de ellos. Fíjense. El primer número, el 8,542, es un número que es decimal finito. ¿Cómo lo reconozco y sé de inmediato que es finito? Bueno, porque tiene fin. Fíjense que al final del 2, en el último número 2, no existen puntos suspensivos. Como no existen puntos suspensivos, quiere decir que ese decimal termina en el número 2. Allí termina y no continúa. Todo decimal que tiene un fin, en este caso el fin, el último número es el número 2, es un decimal que se llama decimal finito. Vamos a abreviar decimal DF, que significa decimal finito, y así escribo menos. Entonces ya sabemos que DF significa decimal finito. Continuamos. El segundo número, el 56,4444, y tiene punto suspensivo, indica que ese 4 nunca deja de repetirse. Y como nunca deja de repetirse, ese número nunca tendrá fin. Es decir, es infinito. Entonces ya este número con punto suspensivo indica que es un decimal infinito, diferente al primero que era finito. Los decimales infinitos, como les dije anteriormente, habían de dos tipos: decimales infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. Por ejemplo, este que tenemos acá, si analizamos qué hay después de la coma únicamente hay números que se repiten. Es que incluso le voy a enseñar de una vez a escribir ese número de una manera más abreviada. Vean, 56, y en lugar de escribir tantos cuatros, escribo un solo 4 con una línea arriba, y esa línea indica que ese 4 se repite infinitamente. Como ven, después de la coma solamente existen números periódicos, es decir, la palabra periódico tiene que ver con la palabra de que se repiten. Periódico es repetirse. Entonces, después de la coma solo existen números que se repiten. Por lo tanto, este decimal tiene un nombre que es decimal infinito periódico. Vamos a abreviarlo así, DIP, decimal infinito periódico, porque después de la coma solo existen números que se repiten. En este caso, el único número que se repite es el 4, pero aparte del 4 no existen otros números. Vamos al tercer caso, analicemos el decimal. 0,234234234. Fíjense que sí hay una periodicidad o repitencia, que es el 234 repitiéndose una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo podemos escribir este decimal de una forma abreviada? Escribo 0, escribo los números que se repiten, que son el 2, 3 y 4, y le escribo una sola línea arriba indicando que esos tres números se repiten. Los tres se repiten, no es que se repite el 3 o el 4 o el 2 solo, no, los tres números se repiten. Entonces, si pensamos un poco, se darán cuenta que después de la coma solamente hay números que se repiten. El 2, 3, 4 repitiéndose infinitamente. Cada vez que tengan puntos suspensivos al final, repito, estamos en presencia de decimales infinitos. Entonces, este también es un decimal infinito periódico. Vamos al siguiente caso. Analicemos la parte decimal. 4,235555. Vean que después de la coma existe el 2, existe el 3 y existe el 5 repitiéndose infinitamente. Y lo de infinitamente lo sé porque después de la coma después del último 5 que escribí hay punto suspensivo, lo que quiere decir que el 5 nunca deja de repetirse, llega hasta el infinito. Si lo quiero escribir de una forma abreviada, sería 4,23
Y de todos los 5 que se repiten, escribo un solo 5 que se repite y solamente arriba del 5 va la raya, porque solamente es el 5 el que se repite. Si analizo la parte decimal, es decir, lo que está después de la coma, vean que hay dos números que no se repiten y un número que sí se repite. El 23 no se repite y el 5 sí se repite. Cuando después de la coma hay tantos números que no se repiten como números que sí se repiten, el decimal cambia de nombre. Ahora se llama decimal infinito semiperiódico. Repito, decimal infinito semiperiódico. Y se le dice semi porque hay una parte que no se repite, que es el 23, y una parte que sí se repite, que es el 5. Vamos a analizar el número que sigue. El 2,54759734568336. Pregunto, ¿creerán ustedes que es decimal finito o decimal infinito? La respuesta es inmediata. Ese decimal es finito porque no tiene punto suspensivo. Vean que al final en el 6, el último número que es el 6, no existen puntos suspensivos. Si no existen puntos suspensivos es porque allí nadie se repite, entonces esto es un decimal finito, es decir, tiene fin. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el último dígito? El 6. Este es el último dígito. Ahí termina, no continúa. Entonces, todos los números que no tengan punto suspensivo automáticamente son decimales finitos. No se escriben de forma abreviada. Vamos al siguiente número. Ya aquí lo escribí con la notación periódica. Ese decimal que está escrito con notación periódica, así como está allí, es un decimal periódico, periódico. ¿Por qué? Porque ese número, si yo lo desarrollara, sería 6,205,205,205,205 y se repite hasta el infinito. Es decir, no tiene fin. Por eso es infinito. Y periódico porque únicamente después de la coma tengo números que se repiten. Después de la coma se repite el 205. No existen números que no se repitan. Vean el último ejemplo, 7,2367, donde el 6 y 7 se repiten 67, 67, 67, 67, pero hay una parte después de la coma que no se repite. El 2 y el 3 después de la coma no se repiten. Como hay una parte que no se repite y una parte que sí se repite, este es un semiperiódico. Entonces este es un decimal infinito semiperiódico, que si lo quisiera escribir en forma desarrollada es 7,23 y a partir de 23 comienza a repetirse el 67, 67, 67 hasta el infinito 67 y nunca me detengo. Puntos suspensivos para indicar que nunca termina. Listo por la parte de la clasificación. Entonces tenemos tres tipos de decimales. Entonces tenemos por una parte decimales que son finitos y por la otra tenemos decimales que son infinitos. Decimales infinitos. Y estos infinitos tengo dos tipos. Decimales infinitos periódicos y decimales infinitos semiperiódicos. Este es más o menos un esquema para que entiendan la clasificación que acabo de explicar. Listo. Veamos ahora cómo convertir fracciones en decimales. Para convertir fracciones en decimales basta con dividir el numerador entre el denominador. Ejemplo, el primer caso, 3 octavos. 3 octavos significa 3 dividido entre 8. Y eso me da 0,375. Lo escribo. 0,375. Y vean que termina en el 5, no tiene punto suspensivo. Quiere decir que este es un decimal finito. Sigo con el que viene, el número 2, 9/16. 9/16 es 9 dividido con 16. Ese resultado, vean que da 0,5625 y no hay nadie que se repita. 0,5625 y no tiene punto suspensivo porque nadie se repite. Entonces otra vez es un decimal finito. Vamos al tercero, 17 dividido entre 10.000. 17 dividido entre 10.000. Y eso me da 0,0017. No hay repitencia, no hay periodicidad. Nadie se repite. 0,0017. Como no hay números que se repitan, como no hay punto suspensivo, entonces es decimal finito. Vamos con el cuarto ejemplo. 25 novenos. Dividimos. 25 dividido con 9. 25 novenos.
Vean que aquí sí hay repitencia. ¿Quién se repite? El 7. 7, 7, 7, 7, 7. No presten atención al 8 que está al final. Ese es un redondeo de la calculadora de la computadora. Es 2, vean cómo sería 2, muchísimos 7 hasta el infinito. Hasta el infinito. Coloco punto suspensivo. ¿Cómo lo puedo escribir abreviado? Un 2 con un solo 7 y una raya arriba. Vean que después de la coma solamente existen números que se repiten. Entonces esto es un decimal infinito porque tiene punto suspensivo y periódico porque se repite el 7. La palabra periódico tiene que ver con repetirse. Vamos con el número 5, 29 noventavos. 29 dividido entre 90 sería, vean, 0,3, 2, 2, 2 y el 2 hasta el infinito. Entonces vamos a escribir el resultado 0,32. 0,3 y comienza a repetirse el 2, el 2, el 2 con puntos suspensivos porque va hasta el infinito. Si lo quiero escribir abreviado sería 0,3, un solo 2 y la raya arriba, que la raya arriba indica que ese 2 se repite infinitas veces. Si lo tengo que clasificar, noten que después de la coma tengo números que se repiten y números que no se repiten. El 3 no se repite, el 2 sí se repite, entonces esto es un semiperiódico. Decimal infinito semiperiódico. Nos quedan 3 ejemplos. Vamos a dividir 101 entre 99. 101 dividido 99. Eso da, vean el resultado, 1,020202020202. Mucho 02. Entonces sería 1,02, otra vez 02, otra vez 02, punto suspensivo para no escribir más 02. Ya al tener puntos suspensivos porque es infinito. Si lo abrevio con raya arriba sería 1,02 y arriba del 0 y el 2 juntos, el 0 y el 2 va con raya. Como después de la coma solamente existen números que se repiten, solamente números que se repiten es decimal, infinito y periódico. Faltan 2 ejemplos, quedaría entonces 41 treintaavo. 41 treintaavo es 1,36666 hasta el infinito. No le prestan atención al 7 que está al final. 1,3 y muchísimos 6 con puntos suspensivos porque son muchos. Si lo abrevio es 1, un solo 3, un solo 6 y solamente la raya va arriba del 6 que es el que se repite. Como después de la coma tengo el 3 que no se repite y el 6 que sí se repite, tengo de los dos tipos, el que no se repite y el que sí se repite, entonces es semi, decimal, infinito, semiperiódico. Y terminamos con el último ejemplo que es 18 quinceavos. 18 dividido entre 15 es 1,2. Y 1,2 empieza en el 1 y termina en el 2 y no hay repitencia y no hay punto suspensivo. Si no hay punto suspensivo, este número es simplemente un decimal finito, no hay punto suspensivo. Y así hemos terminado este video. Espero que les haya servido para aprender a clasificar los números decimales y que además sepan que todas las fracciones las pueden convertir en un decimal simplemente dividiendo el numerador entre el denominador. Hasta el siguiente video.